palabra es la luz que me guía. Seguiré tus pasos cada día. Usted está en un tiempo de revelación y palabra de Dios. Usted está en camino a la excelencia. Seguiré el camino, Jesús, hacia la excelencia. Buen Dios Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por el privilegio de estar aquí en este lugar, de regresar a mi casa y regresar con mis hermanos, con mi familia de la fe. Señor, gracias, Padre amado, por el privilegio de estar aquí. Y permite, Señor, que yo pueda hablar tu palabra como es debido, que yo pueda transmitir el pensamiento divino de una manera eficaz y que tu nombre sea glorificado sobre todas las cosas. Cuida mi mente, mis sentimientos y cada palabra, Señor, que sea para la edificación del cuerpo de Cristo. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Así saludamos a todos nuestros hermanos y amigos que estarán viendo esta transmisión, a toda la gente de Panamá, de la Comunidad Apostólica Osana, sean bendecidos. Le damos la bienvenida a esta enseñanza del día de hoy en Ríos de Agua Viva. Sean bendecidos. Gloria al Señor. Puede sentarse, linda iglesia, y quiero compartir con ustedes bajo un tema, o el título de la enseñanza del día de hoy es Jonatán, hijo y amigo. Creo que todos hemos escuchado alguna vez el nombre de Jonatán y por lo general lo asociamos a ese gran amigo que tuvo David, pero me puse a hacer un estudio de la vida de Jonatán esta semana, a estudiar sus actos heroicos, su conducta, su proceder, y me di cuenta que Jonatán es un hombre admirable. Es un hombre que merece que dediquemos unos minutos en el día de hoy para hablar de él. Y no solo para hablar de él, sino para extraer las lecciones que él nos imparte hacia nuestra vida y que nosotros deberíamos tratar de imitar. Por eso titulé esta enseñanza Jonatán, hijo y amigo. Veremos a Jonatán desde la posición de hijo y la posición de amigo. Y usted verá que mientras avancemos en esta enseñanza, usted probablemente se va a identificar con algunos periodos de la vida de Jonatán, con cosas que usted está viviendo o ha vivido o que mañana tal vez le toque vivir. Lo primero que yo aprendo de Jonatán es que Jonatán me enseña un liderazgo, valentía y fe. Uno de los hechos más grandes que se pueden destacar de Jonatán es la hazaña que él llevó a cabo cuando dice la palabra en 1 Samuel 14, todo ese capítulo habla de un periodo donde los filisteos y los hebreos tenían una guerra, pero había unas circunstancias y era que los filisteos se habían apoderado de la herrería y por lo tanto los hebreos no tenían ni espadas ni herramientas para trabajar, porque los filisteos controlaban esta área de la vida de la industria, en este caso de Israel. La palabra dice que Jonatán se cansa de ver esta situación y decide hacer algo para traer bendición, traer liberación, para restituir a su pueblo. Y dice la palabra que en el verso 6 que Jonatán habló con su asistente, su paje de armas, el que lo ayudaba con sus armas y todo. Él habló con él, le dijo, bueno, vamos a entrar, vamos a pasar a la guarnición de estos filisteos y tal vez Dios haga algo por medio de nosotros. Tal vez Dios nos use para traer algún tipo de respuesta y de mejoramiento a nuestra nación. Pero también me llama la atención la actitud de su asistente, que me habla también de unas características bien necesarias para aquellos que decidimos asociarnos o caminar con alguien. Y es que el paje de armas, el asistente, el que le ayudaba, le dice, yo estoy aquí contigo
a tu voluntad para hacer lo que haya que hacer. Yo voy contigo a todas, vamos juntos. Lo cual me habla de esa condición de ese ayudante que estuvo dispuesto a abrazar la visión, la fe o la asignación de alguien que dijo, porque valga la redundancia, aquí Dios no ha hablado. Dios no le habló a Jonatán como le dijo a Gedeón, ve con esta tu fuerza que yo te voy a dar victoria. Dios no ha hablado. Aquí lo único que hay es una iniciativa de un hombre que tiene temor de Dios y cree que Dios lo puede ayudar, pero que sabe que él no lo puede hacer solo y le dice a su compañero, ¿será que vamos? Y el compañero le dice, yo estoy aquí para lo que tú necesites. Y la palabra dice que ambos se fueron y nos muestra esa actitud de Jonatán, nos muestra liderazgo y nos muestra iniciativa. Toda persona que desee crecer en las cosas del Señor tiene que tener iniciativa y de ahí se desarrolla un liderazgo excepcional. Tiene que haber buenas iniciativas. Número 2, nos muestra la importancia del trabajo en equipo. Jonatán sabía que él solo no podía y su amigo, su compañero, le dijo, yo estoy contigo. Y también Jonatán me muestra que era un hombre de fe y dependiente de Dios, porque él no dice, no se apoya en su capacidad de soldado, sino que le dice, vamos a ponerle una señal a Dios. Nos vamos a mostrar a los filisteos. Si los filisteos nos dicen, quédense ahí, no avancen, sabremos que tenemos que regresar porque Dios no está respaldando esta iniciativa. Pero si ellos nos dicen, suban hasta acá, será la señal de que Dios sí está con nosotros y vamos a pelear hasta donde más no se pueda. Y vamos a tener victoria porque esta es la señal que Dios nos va a contestar. Dice que esta señal se cumple. Y me gusta lo que ocurre porque obviamente son 2 hombres contra un batallón de hombres. 2 contra un batallón. La matemática no cuadra acá. ¿Cómo van a prevalecer 2 hombres contra un batallón? Pero ellos dicen, tenemos una señal. Y cuando Dios te da una señal, aunque todos los pronósticos parezcan estar en tu contra, si Dios te ha dado una señal, tú vas a prevalecer en el nombre poderoso de Jesucristo. Aleluya. Y aunque esto no lo traje en el bosquejo, pero creo que es necesario que lo mencione, y es que dice la palabra que ocurre algo, ellos no saben cómo ellos van a prevalecer. 2 hombres contra decenas y decenas de hombres, pero Dios está en el asunto. Dice la Biblia que ellos suben y comienzan a trabajar en equipo. Dice que Jonatán derribaba a los adversarios y el ayudante los terminaba. Era un trabajo en equipo. Pero no solamente eso fue lo único que Dios hizo, porque también dice que confundió las mentes de los filisteos y se formó una trifulca que nadie sabía distinguir una cosa de otra y empezaron a matarse entre ellos mismos en medio de la confusión. Y en adición a eso, habían gente que estaba escondida por temor a los filisteos, que cuando vieron que la batalla surgió por medio del liderazgo de Jonatán, recibieron valor y se unieron a la batalla. Pero también dice la Biblia que había gente que se había trasladado por causa del problema, decidieron trasladarse con los enemigos y cuando vieron la guerra se voltearon y se volvieron a unir a su pueblo. Y Dios hizo, dice la palabra, un estrago terrible aquel día en contra de los enemigos del pueblo de Dios por el liderazgo y la iniciativa de un hombre de fe que supo creer que la señal que Dios le dio era suficiente y que Dios lo iba a respaldar en todo lo que él iba a hacer. ¿Puede alabar a Cristo en el día de hoy? Jonatán nos brinda un ejemplo de ese liderazgo que inspira. Ya mencionamos que muchos del pueblo se inspiraron en él. Nadie quería pelear, unos escondidos, otros se cambiaron de bando, pero el liderazgo de Jonatán los hizo regresar. Los escondidos recuperaron el valor y los que se habían marchado, que se pueden interpretar como traidores, porque el que se cambia de bando en el día malo, dígame usted, ¿qué etiqueta le podemos poner? Pero me gusta esta actitud de Jonatán, porque Jonatán no rechazó a los que se habían trasladado ni a los que se habían escondido.
Y una de las cosas que usted y yo tenemos que aprender como iglesia del Señor, y tengo que mencionarlo, es que hay gente que en medio del temor, en medio de las crisis, se han trasladado, se han cambiado, se han apartado, se han hecho de cuanta cosa y están escondidos, pero esa gente van a salir de nuevo y nosotros los vamos a recibir en el nombre poderoso de Jesucristo. Puede alabar a Dios en el día de hoy. A su nombre sea la gloria. Jonatán nos enseña que nosotros podemos ser el mejor a pesar de ser el segundo. Yo voy a repetir esto otra vez. Jonatán me enseña que tú puedes ser el mejor a pesar de ser el segundo. La realidad es que no todos vamos a ocupar el primer puesto toda la vida y en toda circunstancia. Nos tocará estar en segundo o tercer puesto. Nunca podemos ser el primero siempre. Siempre habrá un momento que nos toque ser segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, donde nos toque. Pero no importa donde te toque, tú puedes ser el mejor a pesar de ser el segundo o de no ser el primero. Y Jonatán me enseña esto, porque dice la palabra que ocurrió un evento, una situación, todo el mundo lo sabe. El gigante desafiaba y por 40 días desafiando mañana y tarde. ¿Dónde está el hombre? Aquí no hay hombres. Y vuelvo a recalcar, ahí está Jonatán, porque se recalca mucho de que Saúl no enfrentó el problema como lo debió enfrentar siendo rey. Se habla mucho de eso. Pero tenemos que recordar que Jonatán también está ahí. Y Jonatán tampoco lo enfrenta. Porque también era cobarde. Esto lo digo yo de mi propia opinión. Puede estar de acuerdo usted o no. Seguramente Jonatán quiso meterle mano al tipo. Jonatán y con su ayudante enfrentó un ejército. Él dijo, este hombre no, yo no lo enfrento, papá. Quiero pensar que el padre le dijo, usted no va con ese monstruo. Esto no es lo mismo, usted se queda aquí. Porque los padres siempre protegemos a nuestros hijos. Saúl no creo que lo hubiera mandado a enfrentar a su hijo a ese colosal gigante. No era que Jonatán fue cobarde, sino que no lo dejaron ir. Mi opinión humilde, personal, no tiene que compartirla usted conmigo. Pero lo que sí dice la Biblia, que apareció David, que usted sabe la historia, con la bolsa de comida, enfrenta al gigante, prevalece, le corta la cabeza y ocurre algo entre Jonatán y David que usted lo ha escuchado muchas veces. Y es que se generó una conexión espiritual entre ellos tan profunda que dice la palabra que se hicieron amigos, eran como hermanos, eran una amistad demasiado grandísima. Y dice la palabra que Jonatán le entregó algunas cosas de él, algunas prendas que él tenía, que las menciona la Biblia y no deben ser omitidas de nosotros. ¿Por qué no dice le dio unas cosas, sino dice lo que le dio? Dice la palabra que hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Era una amistad profundísima. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Mire, iglesia amada, Jonatán me enseña la capacidad que todos debemos de tener de ser el mejor, aunque yo sepa que no soy el primero. Ser el mejor en esa condición. Porque hoy tenemos una generación que si no protagoniza, son aquellos que si no protagonizan, si no son el capitán del equipo, se llevan el guante, la bola y el bate y no juega nadie. Tú sabes de eso. O sea, hay gente que es así. Pero Dios nos enseña por medio de Jonatán que tú y yo no siempre vamos a protagonizar. Y que nos enseña algo muy profundo. Es que usted puede haber nacido posicionado y no haber sido seleccionado. Porque Jonatán nació posicionado, heredero directo al trono, pero no fue seleccionado. Y esto Jonatán lo entendió cuando vio la aparición de David. Jonatán era un hombre con una sensibilidad espiritual muy notable, porque nada más lo vio una vez derrotar al gigante y Jonatán dijo, este hombre, este sí va a ser el rey.
Y él pensó, yo seré tu segundo, pero yo sé que el rey vas a ser tú. Para tú llegar a esa conclusión, habiendo nacido posicionado, tú tienes que tener una humildad demasiado exagerada para poder reconocer eso y saber que aunque por derecho algo te corresponde, tú sabes que por la unción y la gracia de Dios le pertenece a otra persona. Eso me lo enseña nuestro querido Jonatán. Qué gran hombre Jonatán, un héroe. La palabra me enseña que eso, Jonatán nos enseña, reconoció que el reino no sería suyo, pero eso no lo condujo ni al resentimiento ni a la envidia. Tenemos un problema casi todos los seres humanos con los reconocimientos. Y es que cuando reconocen a alguien que hace lo mismo que yo o lo mismo que tú por encima de ti, hay siempre una sensación o de resentirse o de envidiar. Jonatán me enseña a que yo tengo que aprender a reconocer el éxito de otra persona, el llamado de otra persona, sin resentirme y sin envidiar. Tú puedes darle gloria a Dios en esta mañana. Gloria al nombre de Jesucristo. Jonatán le entregó, como ya mencionamos, su manto, su arco, su espada y su talabarte. Ya voy a explicar un poco más acerca de eso. Pero Jonatán es un ejemplo de la verdadera amistad, de alguien que no compite contigo, sino que celebra tus victorias y te cuida la espalda. Ojalá que Dios te convierta a ti, me convierta a mí en un amigo con estas características. Un amigo que no solamente no rivaliza contigo, sino que es un amigo que no compite contigo, que celebra tus victorias, pero que también te cuida la espalda. Y eso me lo enseña Jonatán. Ojalá usted, ojalá yo, ojalá todos lleguemos a un punto en la vida que podamos ofrecer ese tipo de amistad al que decimos ser nuestro amigo. Los amigos no deben rivalizar, los amigos no deben competir, los amigos no deben traicionarse los unos a los otros. Los amigos están para cuidarse los unos a los otros, cuidarle la familia al amigo. Eso lo hace un amigo. Y lo voy a decir con mucho respeto y delicadeza. Un amigo no está para mirarle a la mujer del amigo, ni para pasarse con la hija del amigo. Un amigo está para cuidar la familia de su amigo, la esposa de su amigo, las hijas del amigo, los hijos del amigo. Eso es lo que hace un amigo. Ese tipo de amistad cada vez pueden llegar a ser más escasas. Pero aquí estamos en una iglesia de principios de reino y aquí creemos que el Espíritu Santo le va a dar a usted la capacidad de convertirse en ese tipo de amigo. A la mujer del amigo no se le mira, a las hijas del amigo tampoco y al marido de la amiga tampoco se mira. Que Dios nos ayude. Eso me enseña mi querido Jonatán. Jonatán nos brinda el ejemplo de alguien que tiene su identidad clara y no está dispuesto a la rivalidad. La gente que rivaliza es porque tiene problema de identidad. Definitivamente. Vas a un sitio y tienes que hacerte notar que llegaste. Porque te sientes como que si no me miran, como si no me atienden, te sientes afectado, se te nota que estás descontrolado. Los que tenemos identidad clara no necesitamos hacernos notar, haciendo hasta tonterías con tal de que alguien nos voltee a ver. Los que somos hijos e hijas de Dios tenemos nuestra identidad clara y definida y no necesitamos hacer eso. No estamos dispuestos a la rivalidad. ¿Estamos entendiendo, linda iglesia? Porque lo que Dios me ha dado a mí no te lo ha dado a ti, pero lo que Dios te ha dado a ti tampoco me lo dio a mí. Entonces todos felices por siempre, porque la gracia que Dios me dio a mí es única, pero también la gracia que Dios te dio a ti es única también. Entonces cada cual con su gracia, cada cual alégrese con sus dones, cada cual alégrese con lo que Dios le dio y disfrute y potencie lo que el Espíritu Santo le otorgó a usted. Potencielo. Porque usted puede, eso es tema de otro mensaje, pero usted puede trabajar para que la gracia y los dones se incrementen. Pero eso sería tema de
de otra enseñanza. Pero lo que sí le digo, alguien que tiene identidad clara y definida, no está rivalizando con nadie, ni está viendo cómo hacer ver mal a otro, hacer ver mal a otro predicador, para que no, ese predicador no lo pongan, porque si lo ponen a él no me ponen a mí. Eso habla de problemas de identidad. Dios le da a cada uno según su criterio. Dios te ha dado a ti cosas grandísimas. ¿Cuántos saben que Dios le ha dado cosas grandísimas? Sí. Lo que pasa es que siempre tenemos la creencia de que la hierba del vecino está más verde que la mía. Y déjeme decirle que dice la palabra, en el barbecho del pobre hay abundancia de pan, pero que se pierde por falta del juicio. Tú crees que no tienes nada, ponte a trabajar con lo poquito que tú tienes para que tú veas cómo eso florece y eso prospera. Aleluya. Porque escuché a un amigo mío decir ayer, todo lo que reverdece es porque va a florecer. Y la palabra me enseña que si tú estás reverdeciendo, no te vas a quedar solo verdecito, vas a florecer. Y detrás de la flor viene el fruto. Alguien diga amén, alguien diga amén, alguien dígale amén a eso. Aleluya. Mire, Jonatán le entregó a David 4 cosas que no carecen de significado y no debemos ignorar. La primera le entregó un manto, su manto de príncipe. Representa identidad y propósito. Cada vez que usted ve manto en la Biblia, representa identidad, propósito, asignación, la unción, el propósito de la vida de una persona. Manto. Cuando Elías se fue, cayó el manto y lo tomó Eliseo y empezaron las señales porque representa ministerio, unción, propósito. Lo segundo que le entregó la espada. La espada es tipo de la palabra de Dios, pero en este caso representa la renuncia de Jonatán al trono y el reconocimiento de la unción que le fue concedida a David. Jonatán se dio cuenta y dijo, este es el hombre, este es el hombre. Yo no me lo imagino entregándole las cosas, toma pues. No, o sea, es como con un reconocimiento. Tú eres el hombre. Qué sensibilidad espiritual tan grande de este hombre Jonatán. El arco es muy significativo. El arco se usa para tirar flechas, usted sabe eso. Pero el arco no solamente fue un obsequio que Jonatán le dio. El arco también vino a ser el método por medio del cual Jonatán le salvó la vida a David en una ocasión, tirando unas flechas, hablándose en clave con David por medio de un arco y flechas para saber si regresara o se fuera a huir porque su padre lo buscaría para matarlo. O sea, el arco fue muy significativo. El talabarte es el cinturón que lleva una pieza donde se coloca la espada. La gente lo usa en los países de Centroamérica, lo he visto para el machete. Ese es el talabarte. Se lo colocan ahí y eso también se lo entrega. Y el talabarte representa una de las mayores formas de sellar un pacto o una alianza inquebrantable. Para usted, para mí no tiene gran significado, pero para esta gente en Medio Oriente, pasarse el talabarte de uno a otro significaba una señal de pacto irrompible. Y eso fue lo que hizo Jonatán. Qué gran hombre. Ahora, Jonatán también es un modelo de integridad y de verticalidad. Porque la palabra me enseña en 1 Samuel 19:4, donde dice la palabra que Saúl estaba desvariando en sus locuras, su atormentamiento espiritual que tenía, los demonios lo acosaban y quería matar a David. Pero dice la palabra en el verso 4, y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre. Por eso el tema de la enseñanza de hoy, no lo pierda, es Jonatán, hijo y amigo. Porque aquí vemos a Jonatán, como decimos en mi país, como el jamón del sándwich. Entre medio de una circunstancia donde dos seres amados tienen unas diferencias irreconciliables. Y Jonatán está en el medio. Y Jonatán, dice la palabra, habló bien a David, de David a Saúl su padre. Y Jonatán le dijo, no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti.
y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo. Y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues ahora, por qué pues pecarás contra la sangre inocente, matando a David sin causa? Verso 6. Y escuchó Saúl la voz de Jonatán y juró a Saúl: vive Jehová, que no morirá. Y llamó Jonatán a David y le declaró todas estas palabras. Y él mismo trajo a David a Saúl y estuvo delante de él como antes. Saúl quiere matar a David. Y Jonatán se da cuenta de que su padre está equivocado. Porque los hijos se equivocan y algunos padres también nos equivocamos. Pero qué dicha tuvo Saúl de tener un hijo sabio. Porque Jonatán mostró preocupación por la vida espiritual de su papá. Papá, ¿por qué va a pecar usted contra Dios? O sea, es un hijo que se preocupa por la condición espiritual de su padre. Debe ser al revés. Pero aquí se ve lo opuesto. Un hijo preocupado por un padre que ha perdido la comunión con Dios y está haciendo locuras. La gran pregunta que me voy a adelantar, pero la voy a contestar ahora y más adelante abundaré más. La gran batalla que existe entre honrar a un padre o mantener la verticalidad. Esto es un ejemplo demasiado profundo para todos nosotros en el día de hoy. ¿Hasta qué punto la honra a un padre o a una madre puede ir por encima de un principio del reino de Dios? ¿Hasta qué punto? ¿Qué lo divide? ¿Dónde está la línea? Esto nos puede ayudar en el día de hoy a entender esto mejor. Porque la palabra de Dios dice que Jonatán refrenó a su padre con sabiduría en este periodo. Saúl tenía periodo donde reaccionaba. Le hablaban y reaccionaba. Decía, es cierto, ¿qué estoy haciendo? Si yo me acuerdo aquel día que estábamos todos amedrentados y él trajo salvación, trajo victoria. Yo me acuerdo pero ¿qué estoy haciendo? No, dile que venga, que regrese, que no pasa nada. Pero me llama la atención que entonces viene Jonatán y él mismo tomó del brazo a David y dijo, véngase David que yo mismo lo llevo. Asegurándonos, o sea que el viejo cambie la versión allá. Véngase, vamos. Y yo me imagino esta escena, Jonatán en el medio. Papá, mira, aquí está su siervo, el hombre de Dios, el que usted, mire, él lo ha defendido. Papá, David, mira, no tomes en cuenta eso. Tú sabes que a veces la gente, el estrés. Yo me imagino todo eso. Esa situación de alguien que media para poner paz entre dos personas amadas. ¿Usted nunca ha estado en esa circunstancia? Cuando dos personas amadas por usted entran en una disputa que parece irreconciliable y es a usted el que le toca mediar para que se subsane el problema. Jonatán me enseña cómo hacerlo. Qué tremenda lección. Jonatán demostró ser un buen hijo, pero también demostró ser un buen amigo. ¿Será que se puede hacer las dos cosas? Jonatán me muestra que sí. Se puede ser buen hijo y se puede ser buen amigo y buen hermano y buen discípulo. Y todas las cosas se pueden hacer juntas. Cuando usted sabe poner la línea que divide una cosa de la otra, de lo que usted no debe trascender nunca. ¿Puede alabar a Cristo en el día de hoy? Aleluya. Pero esto ojalá hubiera terminado esta historia aquí, pero no termina aquí. Esto continúa. Poco tiempo después, Saúl vuelve otra vez a tomar la misma actitud que tenía. Decide exterminar a David. Entonces, entre muchas cosas, Saúl intenta una vez más matar a David, pero Jonatán intenta una vez más proteger la vida de su amigo. Pero en este caso, la cosa no termina como la primera. Porque ahora Saúl no quiere saber de nada. Y aquí Jonatán sufrió
el rechazo de su padre. Si usted lo lee, lo voy a mencionar para que no diga usted que yo estoy diciendo cosas que no son. Porque la palabra dice que cuando Jonatán intenta hacer lo mismo que intentó la primera vez, papá, ya cálmese, usted sabe que ese hombre le es fiel, ese hombre le ha peleado cuanta batalla usted ha tenido, siempre le ha dado buenos resultados, nunca le ha dado señales a usted de que lo quiere traicionar. Papá, el papá para aquí. Saúl se levanta enojado y lo llama hijo de la perversa y rebelde. Es como esa palabra que usted conoce por ahí, hijo de, y termínala usted en su mente. Eso fue lo que le dijo el padre al hijo. Porque el hijo sabía y mantenía su lealtad a su amigo. Y el padre insistía en que el hijo se alineara con él y se uniera a la vendetta que él tenía por dentro. Hay gente que se pone brava cuando tú no te unes a la bronca de ellos, al pleito de ellos, a la rabia de ellos, a la venganza de ellos. Se enojan y te catalogan de traidor porque no te uniste. Pero un hombre de Dios que es vertical, una mujer de Dios que es vertical, va a saber trazar la línea de donde es la honra, el respeto a un padre, a una madre, a un amigo, a quien sea, a un pastor, a quien sea. Sabe trazar la línea entre eso y entre los principios del reino de Dios que no pueden ser traspasados. Aleluya. Nunca se justificará la traición en contra de alguien que es incondicional contigo por la presión que te haga ninguna persona que ejerza autoridad sobre de ti. Entiéndase pastor, entiéndase quien te quiera ponerle, tío, la tía, la madrina, la comadre, el mejor amigo. Nunca se justifica la traición a alguien que te es leal por la presión que otra persona te está haciendo. Y se fueron los amenes. Parece que hay mucha gente que se ha visto en esas. Y dice, ese no soy yo, esa no soy yo. Pero sí pasa. Hacen reuniones en la casa. Bueno, ¿y tú qué vas a hacer? ¿Y tú de qué lado estás? La sangre pesa más que el agua. Sí, es verdad. Pero uno no puede apoyar la sangre cuando la sangre está equivocada. Yo sé que esto es bien controversial, pero aquí tengo el ejemplo de la Biblia. Hijo de la perversa y de la rebelde. ¿Acaso yo sé que tú has elegido a David? Tú me estás traicionando. No me apoyas, me estás traicionando tú también. Para vergüenza y confusión tuya y para la vergüenza de tu madre. Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Mientras David viva, tú nunca serás lo que debes de ser. ¡Wow! ¡Qué presión! ¡Qué presión de un padre que te diga hijo de eso mismo que usted pensó! O sea, mientras ese hombre esté por ahí, tú nunca llegarás a ser lo que debes ser. Tú nunca llegarás a tu cumplimiento. Nunca recibirás tu herencia mientras él esté por ahí. ¡Tráemelo! Le atacó su hombría, su dignidad. Pero Jonatán es un hombre tan vertical, tan lleno de fe, tan comprometido con los principios y tan leal que él supo distinguir entre la lealtad a su amigo y la honra a su padre. Jonatán nunca permitió que el odio de su padre hacia David contaminara su corazón. Hay gente que quiere que tu corazón se contamine. Que te cuentan las historias exageradamente terribles para que tú sientas lo mismo que sienten ellos. Vieras lo que me hizo. Si tú supieras cómo yo he sufrido por causa de él, de ella. Te lo exageran tanto.
para que tú sentimentalmente te involucres de tal forma que termines sintiendo el mismo resentimiento que sienten ellos. Quieren que tú lo sientas. Y tú tienes que tener la suficiente capacidad para darte cuenta de que no es conveniente meterse en pleito ajeno. La palabra dice que el que se mete en pleito ajeno es como el que agarra a perro rabioso por las orejas. Intente agarrar a Rambo cuando está en modo defensa de la pastora por las orejas a ver si va a poder. Mi perro no va a poder. El que agarra a perro rabioso por las orejas, así es el que se mete en pleito ajeno. La palabra dice: bienaventurados los pacificadores. Jonatán soportó los insultos y las agresiones de su padre, pero nunca perdió sus convicciones. No pierdas tus convicciones a pesar de los insultos. Ayer hablábamos de eso mientras compartíamos en la boda de Nayeli. Hablábamos de cómo hay gente que nos puede hacer perder los estribos y en un momento uno toma una decisión mala que le puede acarrear consecuencias para toda la vida. No permitas que los insultos de nadie te hagan perder las convicciones que tú has abrazado, los principios de este reino bendito que hemos recibido por gracia. No permitas que la provocación de nadie te haga renunciar, porque si el espíritu del príncipe se levantare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar las grandes ofensas. Alabado sea la gloria del Señor. Aleluya. Jonatán no cayó en la manipulación de Saúl, que pretendía crear enemistad en contra de David. Manipulación. La gente llena de odio, de resentimiento, tienden a ser manipuladores. Y Saúl está intentando manipular la mente de su hijo para que se una a una injusticia. Pero Jonatán no cae. Y aquí vemos la reafirmación de Jonatán después de todo esto. En el verso 16 de 1 Samuel 23. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores y fortaleció su mano en Dios. ¿Qué hizo Jonatán? Fortaleció la mano de David en Dios. ¿Qué quiere decir? Que le dio ánimo por la palabra, por las promesas, según la Biblia. Le fortaleció las manos en Dios. Fortalécele las manos a la gente en Dios. No fortalezcas con otro método. No utilices manipulación. No utilices psicología. Fortalécele las manos a tu amigo en Dios. Hay promesa de Dios para ti. Hay palabra de Dios para ti. Alguien puede alabar a Cristo en el día de hoy. Y le dijo: no temas, no tengas miedo. Quiere decir que David mostró miedo. Todos sabemos que David nunca estuvo dispuesto a tocar a Saúl, a pesar de que Saúl lo quería picar en pedazos. Él no estaba dispuesto a tocarlo para atrás a él, porque él sabía que había una unción sobre él, que él no podía tocarlo. Pero qué desgracia que el ungido está descontrolado, sin guianza. Pero él también está ungido, pero él sabe que la unción que él tiene no le permite ir en contra de otro ungido torcido, pero no se lo permite. Ojalá que algunos predicadores estén viendo esta enseñanza, para que te des cuenta que tú eres un hombre ungido, una mujer ungida. Pero eso no te da licencia para acabar con la vida de otro hombre o de otra mujer que también fue ungido. Y le dijo: no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre. Y se reafirma en lo que siempre supo. Y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Y aún Saúl mi padre así lo sabe. Ambos hicieron pacto delante de Jehová.
Y David se quedó en Ores y Jonatán se volvió a su casa. Ahora, Jonatán nos brinda un ejemplo de un verdadero amigo que le infunde ánimo a su amigo que está en problemas. Eso es lo que hace un amigo. Por eso Jonatán es hijo y amigo. Jonatán supo trazar la línea entre honrar a su padre y cometer una injusticia. Tú no puedes cometer una injusticia bajo la premisa o bajo la presión de honrar a alguien. Es que tengo que honrarlo a él. Y como tienes que honrarlo a él, le apoyas barbaridad y media. Solo porque sientes que tienes que honrarlo. Tú tienes que saber trazar la línea entre la honra y la justicia. Y Jonatán me enseña esto. Jonatán nunca ofendió a su padre. Y habrá alguien que podrá pensar en el día de hoy que Jonatán no fue del todo leal a su padre, porque pues no es convencional ver en la vida de alguien lo que se ve en Jonatán. No se ve todo el tiempo. Pero yo te voy a demostrar por la Biblia que Jonatán sí supo ser un buen amigo, pero también supo ser un hijo que honró a su padre hasta la muerte. Porque la Biblia dice que Jonatán fue leal a David, su padre, Saúl hasta la muerte. Y con esto voy a terminar. Segunda de Samuel 1:23. Estoy hablando de la endecha que David hizo el día en que Saúl muere en compañía de Jonatán. Esta es la endecha que hace Saúl acerca de la muerte de su amigo y del padre de su amigo, que era el rey. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. Y dice, cómo han caído los valientes en medio de la batalla. Jonatán muerto en sus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso fue tu amor, tu amistad, que el amor de las mujeres. Cómo han caído los valientes, cómo han perecido las armas de guerra. La endecha es como una especie de poesía que David hace para honrar la vida de Saúl y de su gran amigo Jonatán. Pero hay detalles. Inseparables fueron en vida y también lo fueron en su muerte. Jonatán murió al lado de su padre, como un hijo de reino tiene que hacer. Morir al lado de su padre, aunque el padre no tenga una buena trayectoria. ¿Puedes alabar a Dios en el día de hoy? Ponte sobre tus pies en esta mañana del Señor. Ojalá que esta palabra haya tocado tu vida de alguna manera, que te haya ministrado en algún renglón de tu vida donde has tenido batallas, luchas porque no sabes qué es lo correcto, donde tal vez tú has tenido un padre con un comportamiento hasta criminal y no has sabido si está bien o no está bien hacer ciertas cosas por él. Lee la historia de Jonatán y te vas a dar cuenta, porque yo conozco de primera mano que aquí hay personas que tienen sus padres y sus padres son muy poco ejemplares. Sin embargo, a pesar de todo, he visto esos hijos que han aprendido principios del reino, cuidar de ese padre, aunque el padre ni siquiera tal vez se mereciera su conducta, su comportamiento, la forma en que fue. Tú dices, no se merece nada, pero como aquí se forman gente con principios de reino, siguen esos hijos creyendo, siendo Jonatanes del tiempo moderno. Tú
Tú sabes lo que un padre le diga a hijo de ramera, lo que tú eres. Es una cosa demasiado trágica. Y ese hijo morirse peleando espalda con espalda al lado de su padre. Entonces Jonatán no es ningún desleal. Jonatán es un hombre justo, un hombre de fe, un hombre vertical que supo reconocer la condición de su padre sin deshonrarlo. Y eso es lo que nosotros tenemos que llevarnos en el corazón en el día de hoy. ¿Habrá alguien hoy que quiera recibir esta oración? Y decir, Señor, yo quiero también aprender esos principios en mi vida. ¿Se ha visto usted en una situación como la que se vio Jonatán? Seguramente sí. Yo estoy seguro que sí. Todos nos hemos visto así en algún momento de nuestras vidas. Pero vengo a decirles que esta palabra quedará en tu corazón. Y cuando menos lo pienses, si es que no lo has vivido, y te veas en la situación, te acordarás de este día. Y dirás, ya el Señor me vacunó. Ya Dios me vacunó. Y esto no me va a dañar a mí. Porque yo voy a proceder según el reino de Dios y según el modelo que me enseña Jonatán. Alabado sea el Señor. Ahí donde está usted, aquí hay demasiada gente. Y sería imprudente yo hacer un llamado acá, demasiada gente. Pero si usted está ahí y quiere recibir una oración, desde aquí yo voy a orar por usted. Levante su mano y diga, yo quiero que oren por mí, Dios te bendiga. Alguien más que quiera una oración, deje la mano levantada. Todo el que de alguna manera sienta que esta palabra de alguna manera le ha ministrado, deje la mano levantada. Todo el mundo deje la mano levantada, el que así lo sintió, que vamos a orar desde aquí. Pero no baje la mano ahora, no la vaya a bajar. Si alguien en esta mañana desea entregarle su vida a Jesucristo, reconciliarse con Él, hay un invitado. Aquí hay gente que nos visita hoy por primera, segunda, tercera vez que yo los he visto. Dios les bendiga a ellos, Dios te bendiga. Y quisieran recibir a Jesucristo, reconciliarse con Él, hágame así, diga, ese soy yo, pastor, esa soy yo. Yo quiero hoy ponerme a cuenta con el Señor, me quiero reconciliar con Él. Hágame así, que yo lo vea en el balcón, que yo pueda verlo, porque para mí eso es de suma importancia. ¿Habrá alguna persona hoy? Sí, vénganse ustedes, vénganse para acá. Ellos quieren venir, vénganse para acá. Alguna vida más que diga, yo también quiero reconciliar mi vida con el Señor. Dios bendiga a la pareja que se acerca. Alguna vida más que diga, yo también quiero reconciliar mi vida con el Señor. Si está en el balcón, le damos tiempo a que venga. Lo esperamos. Alguna vida más, aparte de la pareja que pasó adelante. No salga de aquí con esa sensación de incertidumbre, de no saber dónde usted pasará la eternidad. No se vaya con esa incertidumbre. Váyase con la certeza de que usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, lavado y redimido por la sangre de Jesucristo. Pastora, guíalos a ellos en una oración de fe. Mientras yo oro por todo el que levantó la mano, que pidió una oración de fe, que se sintió de alguna manera identificado con algo de esta enseñanza. Deje su mano levantada. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, mira, Dios del cielo, cada persona que está aquí, los que nos están viendo a través de la televisión, Padre amado, que de alguna manera puede haber alguien conmovido por esta palabra, que se ha sentido aludido, identificado por esta palabra. Dios del cielo, toca su corazón. Pero mira los que están aquí, Dios del cielo, que yo sé que han sido ministrados de alguna manera por esta palabra. Padre, toca sus corazones. Ayúdale, Dios del cielo, a trazar las líneas que le permitan desarrollar una vida espiritual saludable. Padre, bendícelos a todos. Padre, guarda sus mentes, guarda sus pensamientos. Señor, utilízalos a ellos como pacificadores para reconciliar familias, reconciliar hermanos que no se hablan entre sí, entre padres e hijos distanciados, entre amigos que fueron grandes amigos y hoy ya no lo son. Dios del cielo, reconcilia. Padre, trae de vuelta, Dios del cielo, a los que se han apartado, a los que se han descarriado, a los que el temor les ganó y a los que hoy no te están sirviendo. Dios del cielo, toca sus corazones, tráelos a la casa.
y prepara nuestros corazones para recibirlos con alegría, con gozo, sin reproches, sin reclamos, sin crítica, sin murmuración, sino con unos brazos abiertos y un corazón dispuesto a amarles incondicionalmente. Gracias, Señor, por todo. En el nombre poderoso de Jesús. Adoremos a Dios, hijos míos, como ustedes saben hacerlo. Tu palabra es la luz que me guía. Seguiré tus pasos cada día. Usted está en un tiempo de revelación y palabra de Dios. Usted está en camino a la excelencia. Seguiré